acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días, qué rico que nos acompañan a esta hora en Medellín Ciudad Saludable. Originamos hoy el programa desde la Universidad CES, en su sede del Poblado. Aquí estamos compartiendo con esta comunidad académica hoy para desarrollar un tema bien importante porque en este viernes 10 de mayo se conmemora la lucha mundial contra el lupus. Ese precisamente es el tema que vamos a desarrollar hoy. Vamos a entender un poco más en qué consiste, cómo es la enfermedad, cuáles son los síntomas, los signos, el diagnóstico, tratamiento, las recomendaciones generales. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Un saludo muy especial para usted y para todos. La línea está abierta ya para consultar 441-2100. Dispongan de esa línea telefónica, ténganla ahí a la mano para que llamen y participen de este programa. Lo más importante de Medellín Ciudad Saludable y lo que más nos gusta, además de la buena presencia de los invitados siempre muy especiales, es que ustedes estén con nosotros participando activamente, preguntando, comentando, tal vez contándonos si padecen estas enfermedades, cómo las han llevado, cómo es la adherencia que tiene a los tratamientos. Los comentarios que tienen para hacer siempre son bienvenidos. Pero no solo está la línea telefónica, está también la posibilidad de participar en las redes sociales. @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Yo creo, doctora Beatriz, que para que arranquemos de una vez con el programa, mientras los televidentes empiezan a llamar, es necesario que hagamos una breve descripción de qué es el lupus. Claro que sí, Felipe. El lupus eritematoso sistémico, o más conocido como lupus, es una enfermedad sistémica crónica autoinmunitaria en la cual los anticuerpos, que son las células que nos defienden de los agentes patógenos o llamados también antígenos, los cuales producen enfermedad, también se vuelven patógenos y atacan nuestro sistema inmunitario, nuestras células sanas, nuestros músculos, nuestras articulaciones y también el tejido conectivo, que es aquel que sirve de sostén y además integra todos nuestros órganos y además no solamente esto, sino el paquete venoso y arterial de nuestro organismo. Entonces es importante entenderlo y para eso también los invito para que veamos el contexto del día sobre lo que es el lupus. Veámoslo. El sistema inmunitario es un conjunto de estructuras y procesos biológicos al interior del cuerpo humano que lo protege contra enfermedades. Este lucha contra los gérmenes y combate las infecciones gracias a la fabricación de células inmunitarias y anticuerpos. Cuando el sistema inmunitario se descontrola, ya no reconoce entre las células normales del organismo y los gérmenes, por lo cual comienza a crear anticuerpos que atacan las células sanas. Dentro de estos problemas conocidos como enfermedades autoinmunes se encuentra el lupus, una dificultad que aparece principalmente en mujeres en edad fértil. El lupus afecta a diferentes órganos y partes del cuerpo. Es por esto que las reacciones entre una persona y otra pueden variar. Sin embargo, las fiebres prolongadas, la fatiga y la artritis pueden ser síntomas comunes para algunas personas. Las causas de esta enfermedad aún se desconocen, pero existen algunas hipótesis que indican que el lupus se puede presentar debido al estrés excesivo, la concentración de estrógenos que viene ligada al género y los antecedentes familiares. Si quiere conocer más sobre esta enfermedad y resolver sus dudas al respecto, continúe viendo Medellín Ciudad Saludable. Se despeguen de este programa porque hoy, como lo decíamos en el informe, la idea es que quedemos muy actualizados, muy empapados, con las ideas bien claras frente al tema de qué es el lupus, cuál es el tratamiento y los demás elementos que desarrollaremos hoy. Eso
en la conversación que sostendremos con los dos especialistas invitados esta mañana a Medellín Ciudad Saludable, mientras además vemos exteriores e interiores de este recinto académico también muy importante en la región metropolitana, muy importante para el departamento de Antioquia. Voy al Twitter porque ya tengo por aquí, acaba de trinar nuestro compañero de la Universidad CES, bueno, de hecho son dos trinos, en el primero de ellos dice, todo listo para emisión desde la Universidad CES del programa Medellín Ciudad Saludable, pegó una foto, vamos a verla, si me abre, ahí está la foto, se ve la doctora Beatriz por allá en el fondo, muy bien, nuestro equipo de producción, camarógrafos, todo el montaje, el detrás de cámaras, ese es uno de los trinos y acaba de publicarse otro, espero yo trato de regresar aquí. Tema en Medellín Ciudad Saludable con docentes de la Facultad de Medicina de Universidad CES, Día Mundial del Lupus. Doctora Beatriz, usted nos hizo una descripción ya detallada de qué es el lupus y en el informe que les preparamos también a los televidentes hablábamos algunos elementos importantes, pero cuando uno habla de lupus habla de una enfermedad, de un tipo o de varios tipos de lupus. Existen varios tipos de lupus, Felipe, que ya más adelante los veremos a profundidad con nuestros invitados, pero sí quiero contarles algunas características de ellos y además mencionárselos. Está el lupus eritematoso sistémico, que es el que más frecuentemente se presenta en nuestra población y que afecta a diferentes y varios órganos de nuestro cuerpo. También está el lupus eritematoso discoide, que erosiona o se presenta con alteraciones de la piel y es de muy difícil manejo y además de difícil curación. También está el lupus neonatal, que es un poco raro, pero que se encuentra en los recién nacidos. El eritematoso cutáneo subagudo, que también se manifiesta en la piel, produciendo erosiones y sobre todo en las zonas expuestas al sol. Y el eritematoso discoide, que también, como les dije, qué pena ahorita, ya tiene manifestaciones en la piel, y el que me falta es el lupus secundario, que puede estar asociado a enfermedades de base crónicas e importantes del paciente o de pronto a medicamentos que pueden desatar la enfermedad. Hay unas características, doctora Beatriz y amigos televidentes, que son importantes comentar en esta introducción al tema del día. Uno es que la enfermedad es más común en las mujeres que en los hombres, que puede aparecer en cualquier edad, pero que los registros demuestran que se da básicamente entre los 10 y los 50 años de edad, que aparece y que las personas de raza negra o de ascendencia asiática pues son más propensas a padecer esta enfermedad. Algunos datos que nos sirven un poco para ilustrar esta enfermedad que desarrollamos en el día de hoy. Así es, Felipe, también es importante saber que como en la mayoría de sus presentaciones se afectan varios órganos, pues entonces los síntomas van a ser muy variados y dependen de la afectación y del tipo de lupus que la persona padezca. Entre los más importantes tenemos dolor e inflamación en las articulaciones, que se presenta en un 85% más o menos de la población, malestar general que cursa con fiebre alta, fatiga, adinamia, pérdida del apetito, también en un 84%, y lesiones en la piel, como se los acabo de manifestar, como erupciones cutáneas, además de incluir una lesión que es muy característica de las personas que sufren de lupus, que es el eritema que se presenta en forma de mariposa en la cara, que es más o menos el 81%. Más adelante con nuestros invitados vamos a ver qué otros síntomas se presentan en la enfermedad. Les voy a compartir 3 cifras de prevalencia de la enfermedad. Se calcula que en Colombia en la actualidad 220.000 personas padecen lupus. Estas cifras las vamos a revisar ahorita con los especialistas, tal vez ellos tengan cifras más actualizadas o nos den un poco más de claridad. La Organización Mundial de la Salud indica que la prevalencia en el mundo es de unas 5 millones de personas y, como decíamos hace un ratico, se da más en las mujeres que en los hombres. Bueno, un poco más, no, mucho más, porque el nivel es de 9-1, 9 pacientes mujeres por 1 hombre. Así es, Felipe, la invitación que les queremos hacer es para que participen en el día de hoy, le hagan sus preguntas a los invitados que vamos a tener. Por supuesto, yo también estaré atenta para responder sus preguntas y recuerden que nuestra línea telefónica es el 441-2100. Si usted quiere saber mucho más de esta enfermedad, no se despegue. Vienen el doctor José Fernando Molina y la doctora María Victoria Mejía, estarán ya en segundos con nosotros acompañándolos y orientándolos. Si tienen consultas, aprovechen, marquen la línea telefónica 441-2100.
2100. Si quieren estudiar un poco más, hay dos posibilidades. Hay una organización internacional que es www.lupus.org. Es una fundación que trabaja a nivel americano y ahí hay suficiente ilustración a propósito del tema. Y en Facebook nos encontramos un grupo, se llama el Grupo Gales, que apoya a pacientes con lupus. Es un grupo formado por una psicóloga, ella se llama Karen Ariza. En este momento cuenta con 1.615 integrantes que están radicados básicamente en Medellín, en Cali y en Bogotá. Les entregaremos detalles y ya también enseguidita les voy a mostrar la página www.lupus.org. La invito, doctora Beatriz, a que hagamos la pausa institucional para que cuando regresemos estemos con los dos invitados. Solo quedan faltando ustedes, 441-2100. Ya volvemos. Mayo por la Vida tiene únicamente sentido si el próximo mayo, si desde ya todos los ciudadanos, individualmente o las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, se apropian de este Mayo por la Vida. Eso es lo que nosotros queremos, ponerlo en las manos y en los corazones de todos los habitantes de Medellín. Es una iniciativa ciudadana que llegó a la alcaldía, encontró un eco hermoso y se convirtió otra vez en una iniciativa para todos, porque si le apostamos a la no violencia, estamos apostando al futuro. Un buen vecino piensa en el bienestar de su comunidad, por eso dispone adecuadamente de los residuos sólidos. Acompáñanos para hablar de ese tema este viernes a las 2 de la tarde en directo por Telemedellín. Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa. En una transmisión gigante desde Belencito, Medellín, Jericó y Ciudad del Vaticano entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. Camino, camino, camino al barrio, camino a la casa, camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, camino, camino al barrio, camino a los ojos de este amor. Voy buscando mi destino. Camino, camino, camino al barrio, camino. Este capítulo lo dedicaremos a conocer la historia de una persona que demuestra día a día que querer es poder. Les contaremos por qué los profesores del ITM reconocen y destacan el deseo de superación de Andrés Felipe Marulanda. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Estamos contentos en la Universidad CES, sede del Poblado. Aquí queda la Facultad de Medicina y otros programas, supongo. Ya nuestros invitados nos dirán. Pues voy a aprovechar para saludarlos de una vez. Primero las damas, doctora María Victoria Mejía, microbióloga, magíster en inmunología, además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Bienvenida y muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Doctor José Fernando Molina, médico reumatólogo, también es docente del CES y además es el director científico de Reumalab. Bienvenido, buenos días. Felipe, muchas gracias y a la doctora Beatriz, es un placer estar con ustedes acá en mi universidad. Muchas gracias por invitarnos y por ser nuestros anfitriones esta mañana. Yo sé que usted tiene ya televidente, doctora Beatriz, pero es que encontré las dos páginas que les recomendé. Primero, la página internacional es www.lupus.org. La página, cuando ustedes la abren, se abre en inglés, pero en la margen superior derecha tiene la posibilidad de pasarse al español y ahí está información en español, cómo comprender el lupus, diagnosticando el lupus, cómo tratar el lupus, en fin, hay una información muy, muy importante. Y el grupo de Facebook del que les hablé, el que creó la psicóloga Karen Ariza, es en Facebook, en su Facebook, en el buscador, le dan Grupo Gales y les aparece esta página. ¿Qué pasaría si tú o un ser querido tuviera lupus? En fin, hay información, hay actividades, hay eventos académicos. Ahorita más tarde lo recuerdo, pero aprovechen estas páginas para que obtengan más información. Doctora Beatriz. Buenos días, le damos la bienvenida desde Itagüí a Gloria Suárez. Adelante. Muy buenos días. Buenos días, Gloria. Mira, la escuchamos, Gloria. Lo que pasa es que yo no tengo lupus, pero sí tengo una enfermedad llamada esclerodermia. Yo quisiera saber, pues ustedes hablan de los síntomas y son como muy parecidos. Quisiera saber si hay alguna relación entre estas dos enfermedades, porque yo tengo esclerodermia, disque llamada morfea. No sé, porque dice que también daña los órganos. Pues yo no tengo ningún síntoma, la verdad hace como 10 años tengo eso. Y yo no le tengo miedo a esa enfermedad, no sé por qué, no me da nada. Pero quisiera saber si hay alguna relación. Gloria, ¿usted cuántos años tiene y desde cuándo padece esta enfermedad? A ver, yo empecé esta enfermedad hace más o menos 10 años, porque yo noté en mis pies mucha resequedad, se me estaban hundiendo las partes de abajo, del tobillo para arriba. Las dos partes se empezaron a hundir, entonces me hicieron una biopsia hace 2 años. Y ahí se dieron cuenta que yo tengo esclerodermia, y es que es llamada morfea. Y me dicen que, pues, según ustedes, los síntomas son muy parecidos. Pero yo, lo único que yo siento es piquiña en la piel y ya, porque el resto ningún otro síntoma. Y yo no me hago ningún tratamiento porque la verdad no le tengo miedo a eso. Muy bien. Perfecto, Gloria. Muchas gracias. Doctor Molina, contémosle a la televidente de qué se trata y si hay alguna relación con el lupus o no. La escleroderma es otra enfermedad reumática autoinmune. Entonces, cuando el paciente tiene lupus, uno de los diagnósticos diferenciales con los cuales el reumatólogo, el médico, debe diferenciar el lupus es la escleroderma, porque tiene síntomas que la simulan, como porque afecta también las articulaciones, pulmones, piel, etcétera. Entonces, la escleroderma cabe dentro del diagnóstico diferencial del lupus, pero la variedad que ella tiene se llama morfea, que la escleroderma tiene 2 grandes grupos, la sistémica, que es la que afecta a órganos internos, o la morfea es exclusivamente de la piel y prácticamente no afecta a órganos internos. Entonces, como enfermedad autoinmune, uno como reumatólogo, los dermatólogos tenemos que estar muy atentos a ello. Doctor Molina, quiero insistir con eso porque es que la pregunta de Gloria Estela Suárez me parece muy importante. Ayer preparando el programa y ahora escuchando a la doctora Beatriz, decía uno, claro, es que hay unos síntomas que son muy coincidentes, muy parecidos al de muchas otras enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los síntomas claros o simplemente los signos y síntomas no permiten diagnosticar el lupus y hay que hacer pruebas diagnósticas para aclarar que exactamente se trata de un tipo de lupus? Claro, Felipe, los síntomas en el lupus eritematoso sistémico son muy amplios, muy variados, tanto que algunos genios de la medicina del pasado la llamaban la gran simuladora, porque simula muchas otras enfermedades por los múltiples síntomas que puede dar. No obstante, los síntomas más frecuentes son compromiso de las articulaciones, es decir, el paciente presenta artritis, es una de las tantas clases de artritis,
dolores en las articulaciones, fiebre, pérdida de peso, compromiso de la piel es muy importante en el 70-80% de los casos, pero afecta prácticamente cualquier órgano del cuerpo humano, pulmones, riñones es muy importante, la sangre, etcétera. O sea que prácticamente cualquier órgano en los ojos pueden estar afectados en el lupus. Por eso, de acuerdo a los síntomas que tiene cada paciente y a los exámenes de laboratorio, que María Victoria más adelante nos va a hablar de los exámenes de laboratorio, uno ya como médico va haciendo en conjunto los síntomas que tiene el paciente y mira a ver si el paciente tiene lupus, porque puede tener otra cosa. A veces el lupus simula un cáncer, simula un VIH, una infección, una tuberculosis o una artritis reumatoidea, un hipotiroidismo. Entonces son múltiples los síntomas que se pueden presentar y simular otras enfermedades. Bien, le recuerdo nuestra línea telefónica 441-2100 para que como Guillermo Cadavid desde Guardia usted también nos llame. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Adelante. Tengo dos preguntitas que hacer. El lupus, ¿cómo, si se puede manifestar dentro de un hueso, dentro de, por ejemplo, entre el fémur y la cadera, pero adentro? Y qué bacterias son, o en realidad también, ¿qué es concretamente el lupus? Muchas gracias, Guillermo. Doctor Molina. Bueno, las manifestaciones esqueléticas o musculoesqueléticas del lupus son muy importantes, ya lo manifesté, la artritis es la más importante, entonces da dolor e inflamación en las articulaciones, cualquier articulación puede estar afectada, pero también puede dar otras manifestaciones óseas, como necrosis en la cabeza del fémur o en el hombro, que muchas veces por los medicamentos, por la cortisona, por los esteroides, eso se llama osteonecrosis. También los pacientes con lupus tienen más riesgo de osteoporosis, por la enfermedad per se o por los medicamentos. Entonces son las manifestaciones esqueléticas más importantes. Y con relación a la definición, ya la doctora Beatriz lo dijo, pero lo repetimos, es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta múltiples órganos del cuerpo, autoinmune, de causa desconocida, y autoinmune quiere decir que el sistema inmunológico afecta las células propias. Doctora María Victoria, ya el doctor Molina desde la parte clínica, desde los síntomas y signos, nos ha descrito muy bien el lupus. Cuéntenos usted cuáles son las características de la enfermedad desde la parte microbiológica. Bueno, desde la parte de laboratorio, reumatología es de gran ayuda para los médicos, es un apoyo, aunque como lo decía el doctor Molina, los médicos primero tienen que tener en cuenta la parte clínica y ya después mandan una serie de pruebas que ayudan a soportar lo que ellos están presumiendo que es un lupus eritematoso. En laboratorio empezamos con pruebas generales como son un hemoleucograma. El hemoleucograma lo que quiere o lo que nos muestra es si tiene anemia o no el paciente. También nos sirve mucho un parcial de orina, sobre todo para ver si hay aumento de proteínas. También están otros reactantes que se llaman reactantes de fase aguda, que es la proteína C reactiva o una velocidad de eritrosedimentación. Esos serían los exámenes, por decir, generales de laboratorio. También están ya los específicos, que son los de reumatología, que en el caso del lupus se utiliza, son los anticuerpos antinucleares. Cuando uno dice anticuerpos antinucleares, está pensando en los anticuerpos, como tú dijiste, Beatriz, protegen al individuo. En las enfermedades autoinmunes, estos anticuerpos, en vez de protegernos, nos están atacando. Principalmente atacan a los componentes del núcleo, a los nucleolos, al DNA, que es el ácido nucleico, y otros componentes también como el citoplasma. Entonces, cuando uno dice anticuerpos antinucleares, lo define bien la palabra, son anticuerpos contra los componentes del núcleo. Ese es un examen, no podemos decir 100% específico, pero orienta mucho al diagnóstico. Hay que tener en cuenta también que esos anticuerpos positivos se reportan en diferentes patrones que de pronto ahora más adelante vamos a hablar. También hay otros exámenes como son los anticuerpos anti-DNA también. Están los famosos ENAs, que son antígenos extractables del núcleo. Entonces son pruebas, como te digo, ya más especializadas, que las hace realmente un laboratorio de reumatología, ¿sí?
Saludemos a esta hora en el barrio El Salvador a Victoria Arias. Victoria, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, felicitaciones por el excelente programa. Gracias. Los veo todas las mañanas y hoy este programa pues me toca mucho a mí porque yo tengo una hermana, mi hermana menor tiene 37 años y ella tiene lupus hace más o menos 10, un poquito más creo. Ella inició de 15 años, le dio leucemia. Y con el transcurso del tiempo se le convirtió supuestamente en lupus eritematoso sistémico. Mi pregunta o mis inquietudes son varias. Hay un mito de la primera persona que conoció a mi hermana y nos dijo que esa era esa enfermedad y que la podían tratar, que ella no se moría porque ya la habían desahuciado, no, está muerta. Ella nos dijo que duraban hasta los 34, 35 años. ¿Qué tiene cierto esto? Pues mi hermana ya tiene 37. Otra inquietud es, las personas con lupus pueden o no tener hijos, porque ella quedó embarazada hace 4 años más o menos y ella perdió el bebé. Nosotros pues incluso la regañamos mucho por haber quedado embarazada, pero pues no sabemos si en ciencia cierta puede volver nuevamente a caer en embarazo o atenta pues contra su vida. Y si las hermanas, pues somos 5 hermanas, y los sobrinos pues tenemos alguna tendencia con esto, tenemos que practicarnos exámenes o estar como pendientes pues sobre esta enfermedad, porque en la casa pues no ha habido absolutamente nadie. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Victoria, por su llamada y por sus preguntas que son muy prácticas y nos orientan mucho. Doctor Molina. Bueno, eso es un tema muy importante. Las preguntas que ha hecho ella son fundamentales. En primer lugar, el pronóstico en lupus, o sea, la mortalidad, cuántos pacientes se van a morir, etcétera. En la época de los 50 a los 60, más o menos la mitad de los pacientes se morían a 10 años. Hoy en día, la mortalidad ha disminuido considerablemente. A 20 años, el 90-95% de los pacientes están vivos. Y la mortalidad depende de múltiples factores, porque ya hemos hablado que hay muchas clases de lupus, en algunas formas son muy benignas, de muy buen pronóstico, nosotros lo llamamos lupitos o lupus light, porque son formas muy benignas, muy suaves, pero hay formas obviamente más agresivas, donde el pronóstico es un poquito más malo, pero en general el pronóstico de esta enfermedad ha mejorado mucho por los grandes avances diagnósticos y de los medicamentos. O sea que hoy en día el paciente con lupus, si bien no es una enfermedad curable, es controlable. Es una enfermedad controlable con muy buen pronóstico. Y yo creo que el tema de embarazo lo podemos dejar para más adelante porque es la pregunta del millón. Siempre los médicos o los mismos pacientes nos preguntan qué pasa con el embarazo y lupus, eso lo podemos dejar para más adelante, pero el pronóstico en general en la enfermedad es muy bueno. Lo otro que decía Victoria es si los familiares podrían también tener lupus, es decir, si es necesario que ellos se hagan pruebas diagnósticas para determinar si lo tienen o no, o si lo podrían tener. Es una enfermedad que tiene un fondo genético muy importante, pero no es una enfermedad que se transmite en cada miembro familiar. Pero si hay alguien en la familia que tenga lupus, los hijos o los familiares van a tener un poquito más de riesgo. No quiere decir que les va a dar, pero sí tienen un riesgo un poco incrementado. No justifica hacer exámenes en los familiares si no tienen síntomas sugestivos de lupus. Quiero, doctora Beatriz, aprovechar el espacio para retomar algunos elementos que nos están dejando planteados los televidentes y también las respuestas de la doctora Mejía y el doctor Molina. Por ejemplo, retomo la llamada de Guillermo desde Guarne y él decía, él se refería como a la bacteria, entonces piensa uno en los orígenes de la enfermedad, si es viral, si es de una bacteria, cuáles son los orígenes de la enfermedad y de esa manera también derrumbar algunos mitos frente a lo que produce el lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad de causa desconocida todavía, pero se considera multifactorial, es decir, que hay múltiples factores que intervienen en el desarrollo, en la etiología de la enfermedad. Y de ellos los más importantes es el factor genético, es decir, como muchas enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, la artritis, el paciente nace con genes que lo hacen susceptible a desarrollar la enfermedad en un futuro. Además del factor genético, el factor ambiental es muy importante. El sol, la luz ultravioleta es un desencadenante de la enfermedad. Factores inmunológicos, ya lo mencionamos,
factores infecciosos, por eso la pregunta del señor. Entonces hay algunos virus, algunas bacterias no muy bien establecidas o no muy bien claras que se han postulado como posibles causantes de la enfermedad, pero de nuevo se necesita un conjunto de factores, genético, ambiental, inmunológico y posiblemente viral. Doctor, y también de pronto se ha hablado... Y hormonal, perdón, me sí, faltaba el hormonal, que es de lo más importante. Sobre todo asociado con las mujeres, claro, y además con los medicamentos como los anticonceptivos que también pueden producir lupus. En algunos pacientes, como dice el doctor, todavía se está estudiando, y también ahí, que también lo vamos a preguntar más adelante, está asociado con el estrés. Le damos la bienvenida a Ana Giraldo desde Aranjuez. Buenos días. Buenos días. Adelante. Muy buenos días. Yo necesito hablar con el doctor. Adelante. Yo soy una persona que tengo artritis reumatoidea. Inclusive en el 2012, en diciembre, el doctor que estamos acá en pantalla fue el primer reumatólogo que me vio a mí. Entonces me mandó un medicamento, pues sí, claro. Entonces desde ese tiempo yo estoy consumiendo. He estado con otros reumatólogos, no volví allá donde él porque ya me pasé para San Vicente Paúl y muy bien. Pero entonces yo en este momento el metrocetate no lo puedo consumir porque no lo pude tolerar, lo consumí un tiempo y ya no me lo suspendieron. Pero en este momento me mandaron una pastilla que se llama Araba, pues tiene un nombre que se llama Araba, y muchos medicamentos, pero entre esas hay una que se llama Araba, y me está dando unos dolores como en los huesos, yo no sé si en el hueso o es en la piel, en todo caso, y me duele. Estos días que fui al reumatólogo me dijo que no era la artritis, que porque yo la tenía muy controlada, pero me estaba dando otra enfermedad, y por cierto me mandó una orden que es que para que pidiera fuera con fama para que me dieran orden con la clínica del dolor. Esa pastilla Araba es dañina, sí, o sea, el dolor sí se lo merma a uno, pero entonces, ¿qué me puede afectar más esas pastillas? ¿Los huesos o qué? O no sé, yo estoy como preocupada por eso. Gracias, Ana. Bueno, la artritis reumatoidea es otra enfermedad muy importante porque es la principal causa de artritis. Y de hecho el tratamiento en cierta forma es similar al tratamiento del lupus. La Araba o la leflunomida que usted está tomando es un medicamento muy usado en el tratamiento de esta enfermedad de la artritis, y a veces lo usamos en el lupus también. Por lo general no da los síntomas que usted tiene, entonces hay que explorar a ver si de pronto tiene otra causa de dolor crónico, como puede ser una fibromialgia, que es una condición muy frecuente en los pacientes reumatológicos. Los pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, con mucha frecuencia presentan fibromialgia, que se asocia mucho al estrés, a estados depresivos, de ansiedad, etc. Entonces, posiblemente por eso la mandaron a la clínica de dolor, porque puede tener una condición similar. Muy bien, antes de ir a la pausa, siguen entrenando nuestros amigos de la Universidad CES. Les agradecemos mucho este compromiso, y ser los anfitriones hoy están en Twitter diciendo todo el staff de Salud Medellín y Telemedellín conversando con nuestros docentes de medicina sobre Día Mundial del Lupus, y están también publicando fotos. Día Mundial Lupus, tema del programa Medellín Ciudad Saludable desde Universidad CES. Varias fotos por si las quieren ver, ahí están en nuestra cuenta @Salud Medellín. Antes de hacer la pausa institucional, los vamos a invitar a disfrutar, a conocer la agenda saludable. Yo espero que ustedes ya estén tomando la buena costumbre de todos los viernes estar muy preparados para tomar nota de estas recomendaciones que hacemos. Es una agenda saludable, es mucho más que una agenda cultural, porque no solo tenemos cultura y actividades artísticas, sino también deportivas y muchas buenas propuestas para la actividad física. Nuestra agenda saludable. Hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto se realizará la proyección de Sin Novedad en el Frente, una película estadounidense de los años 30 dirigida por Lewis Milisteno. El film es una adaptación que muestra los sentimientos, sensaciones y desilusiones de un grupo de jóvenes estudiantes que son enviados al frente en la Primera Guerra Mundial. Este es solo uno de los múltiples eventos que se pueden encontrar en el marco del encuentro Mayo por la Vida. Los martes entre el 7 y el 4 de junio a las 6:30 de la tarde se estará realizando en el Auditorio 1 del Colombo Americano el ciclo de conferencias Locos por el Jazz, una serie de charlas que tendrán como eje principal los diferentes instrumentos que componen este género musical. La conferencia de este martes 14 de mayo será el piano. Este 11 y 12 de mayo en la Unidad Deportiva de Belén se realizará el Beach Volley Show, un evento que se ha desarrollado en diferentes ciudades del país y que ahora llega a Medellín gracias al apoyo de la Liga de Voleibol de Antioquia y el INDER. Este suceso, que convoca a más de 60 duplas en masculino y femenino,
invita a que tanto participantes como espectadores vivan la pasión por el voleibol de playa. Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa. En una transmisión gigante desde Belencito en Medellín, Jericó y Ciudad del Vaticano entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. Un buen vecino piensa en el bienestar de su comunidad, por eso dispone adecuadamente de los residuos sólidos. Acompáñanos para hablar de ese tema este viernes a las 2 de la tarde en directo por Telemedellín. Este capítulo lo dedicaremos a conocer la historia de una persona que demuestra día a día que querer es poder. Les contaremos por qué los profesores del ITM reconocen y destacan el deseo de superación de Andrés Felipe Marulanda. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Solo el amor, delicado y mortal. Solo el amor. Cuando nos comprometemos con el respeto, cuando nos comprometemos con el disfrute, cuando nos comprometemos con la vida, ¿qué es eso? Yo creo que todos vamos a ir cultivando algo distinto para la ciudad. Hoy viernes 10 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra el Lupus y obviamente intentamos siempre, el Medellín Ciudad Saludable, no dejar pasar estas fechas, estas conmemoraciones internacionales para desarrollar, conocer y entender un poco más de cada una de estas enfermedades. Por eso es el tema del día hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable. Quiero recordarles las páginas, el grupo de Facebook que se llama Gales, ahí está, ¿qué pasaría? Bueno, ya se los mostré, incluso ellos referencian aquí en la parte superior 10 de mayo, Día Internacional de Lupus, por si quieren conocer un poco más. Grupo Gales, apoyo a pacientes con lupus. Y les repito que hay una entidad internacional que ustedes pueden encontrar información de ella en www.lupus.org. Es una fundación que opera para toda América. Su página principal, su portal está en inglés, pero arriba está la posibilidad de descargar componentes en español y también conocer un poco más, contactarse con ellos, escribirles, recibir orientación. 441-2100 es la línea telefónica hoy para que participen. Estamos en la Universidad CES, sede del Poblado, y en redes sociales, Twitter, @saludmedellín, y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz, hay televidente. Sí, le damos la bienvenida desde Moravia a John Esteban Pineda. Buenos días. Buenos días, John. Hola, John. Adelante, John. Bueno, no sé si John estará ahí, pero por lo menos aquí no lo estamos escuchando. John, ¿estás o no estás? Bueno, vamos a revisar la conexión con John Esteban Pineda en el barrio Moravia. Doctor Molina, usted ahorita en una respuesta habló de un asunto que es muy popular y que la gente piensa que es así, y es la relación, no sé si confusión, y usted lo aclarará, del lupus o con el SIDA o con el cáncer. ¿Hay sintomatología parecida, hay confusión, hay cercanía, o realmente no se parecen en absolutamente nada? Puede haber confusión en algunos casos. Cuando el paciente presenta síntomas como pérdida de peso, ganglios, fiebre, anemia,
y algunas alteraciones en exámenes de laboratorio puede simular, puede parecer un cáncer o puede simular un VIH, un SIDA. Entonces, dentro del diagnóstico que los médicos debemos hacer diferencial es con ciertas neoplasias, ciertos cánceres y con el mismo SIDA. El SIDA con cierta frecuencia simula lupus, porque el paciente con SIDA puede tener artritis, puede tener brotes en la piel, puede tener convulsiones, afectar el riñón, las defensas, etc. Entonces es un diagnóstico que hay que tenerlo en cuenta para diferenciarlo. Ahí puedo comentar una cosita. Por supuesto. En la etapa inicial del HIV, que es la etapa aguda, lo que llamamos el síndrome retroviral agudo, uno de los diagnósticos diferenciales es el lupus, por lo que decía el doctor, pero es más que todo en la etapa inicial, en la etapa retroviral aguda primaria. Y el diagnóstico que se hace es simplemente hacer unos anticuerpos antinucleares. Ya uno con eso se orienta de que no estamos hablando de un lupus o de un HIV en etapa temprana. Doctora Mejía, precisamente hemos hablado de muchos diagnósticos diferenciales con respecto al lupus. ¿Cuál es entonces la prueba reina con la cual hacemos el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? Como lo estaba ahora diciendo, los anticuerpos antinucleares son, por decir, la prueba reina. Son anticuerpos dirigidos contra los componentes del núcleo, principalmente el ácido nucleico, el DNA. Pero hay otras pruebas que nos pueden acompañar. Hablando de esto, el problema de los ANAS o anticuerpos antinucleares es la interpretación, porque se reportan de diferentes patrones y a veces estos exámenes, cuando llegan a manos de un médico general, puede haber confusión. Se reportan en títulos o diferentes patrones, ¿sí? Por eso pienso que es muy importante el punto de vista de un especialista como es un reumatólogo para interpretar una prueba como esta tan delicada que es el anticuerpo antinuclear. Además, no todas las personas que tengan anticuerpos antinucleares positivos quiere decir que tienen lupus. Hay un porcentaje como un 30% de la población normal sana pueden tener reportes de ANAS positivos. Entonces no quiere decir que porque yo tenga unos ANAS positivos sea igual a que yo tenga un lupus. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Lille Montoya está en el barrio Buenos Aires. Bienvenida, Lille. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Te escuchamos. Vea, yo quiero preguntar sobre... Yo tengo una hija que tiene 37 años y ella sufre el lupus hace por ahí 4 años. Y entonces ella acaba de tener unos mellizos. Entonces a mí me preocupa que los niños hubieran tenido alguna cosa, pues que le hubieran sacado alguna cosa de ahí, de ella. Porque yo veo, ellos son muy avispados y muy lindos, pero hay uno más quietico que el otro. Entonces eso como que me preocupa. Muy bien, muchas gracias, doña Lille. Doctor Molina. Bueno, allá habría que hablar de un tema muy importante que es el lupus neonatal, que es el lupus que les da a los recién nacidos, a los bebés, que por fortuna es bastante raro. Solo ocurre en un 3% de las madres que tienen lupus o otra enfermedad parecida como es el síndrome de Sjögren, pero que tienen un anticuerpo que atraviesa la placenta. Entonces, al atravesar la placenta va al bebé y produce el lupus neonatal, que se caracteriza por un brote en la piel y afecta el corazón, da bloqueos cardíacos. Y ese anticuerpo, que María Victoria lo ha estudiado mucho, ya nos va a hablar de él, se llama anti-Ro. Entonces, cuando las mamás tienen ese anticuerpo, tienen más riesgo de hacer lupus neonatal, pero es algo muy raro. Pero específicamente con la pregunta de la señora, es muy poco probable que los niños tengan la enfermedad. Si la mamá tiene lupus, es muy poco probable. Ya si tienen síntomas que sugieren, que lo indican, habría que estudiarlo, pero el riesgo es bajo. Doctora María Victoria. Realmente lo que dice el doctor Molina es cierto. Cuando el bebé nace y se sospecha de que pueda tener un lupus neonatal, se sugiere realizar el examen, que es un anti-Ro. Es un anticuerpo que se expresa en la superficie de la célula, entonces el diagnóstico de un Ro positivo o un SCA, que también se llama, le dice al médico que está frente a un lupus neonatal. Como decía el doctor, el principal problema es un bloqueo cardíaco. Ese es el principal problema de ese lupus neonatal. Bien, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, para nosotros es fundamental lo que piensan nuestros ciudadanos acerca del tema que desarrollamos a diario en Medellín Ciudad Saludable. Nos fuimos a las calles de nuestra ciudad y le preguntamos a las personas si saben en qué consiste el lupus, y esto fue lo que respondieron. Veamos.
lupus es una enfermedad en la sangre que crea debilidad en las defensas. Lupus, puede ser una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? El lupus es una enfermedad de la sangre que afecta a muchas personas y que no se le tiene control y puede ocasionar la muerte. Pues para mí el lupus es como una enfermedad de la piel, es lo único que me suena, el resto no sé. Es una enfermedad que padecen las mujeres. Sí, es una enfermedad que le da a las personas en la sangre. Yo creo, me imagino, que el lupus puede ser una enfermedad de la sangre. Sí, es una enfermedad sistémica, inmunológica. Gracias por sus respuestas, siempre son vitales para el desarrollo de este programa. Doctor Molina, doctora Mejía, estos televidentes, estos ciudadanos, ¿qué tan enterados realmente están del lupus? Muy acertados. De hecho, la última respuesta me gustó mucho, que es una enfermedad sistémica e inmunológica. O sea, tiene completamente la razón. Ya lo hemos comentado durante el programa. ¿Algún comentario, doctora Mejía? Cuando ellos dicen que es una enfermedad sistémica o inmunológica, es cierto. Al principio comentábamos que la función del sistema inmune es protegernos, es defendernos contra todo microorganismo que entre. En cambio, lo que pasa en esta autoinmunidad es que en vez de defendernos, lo que están haciendo esos anticuerpos o proteínas es atacándonos, bien sean nuestras células o nuestros órganos, como el riñón, por decir. Entonces, los televidentes están muy cerca, la mayoría, a la definición de qué es un lupus. Pero de nuevo, yo quiero aclarar que no es cáncer, ni es una leucemia, ni enfermedad de la sangre, que la gente en la calle, es uno de los tantos mitos que hay con esta enfermedad, no es cáncer ni de la sangre, que puede afectar algunas componentes de la sangre, como dar anemia, bajar las defensas, bajar las plaquetas, pero no es ninguna neoplasia, ni cáncer, ni nada. Muy bien, le damos la bienvenida desde Buenos Aires a Patricia Gaviria. Buenos días. Buenos días. Adelante, Patricia. Yo tengo la enfermedad me la diagnosticaron en el 1995. Me diagnosticaron la enfermedad. Yo tuve una crisis con la enfermedad que me dio miastenia gravis. Resulta que yo en ese momento ya como estoy operada del timo y todo, ya la miastenia está controlada, pero sigo tomando prednisolona. Lo que yo quiero saber es si yo ya 18 años tomando prednisolona, en este momento qué peligro pues tiene la enfermedad o qué consecuencias puede tener tomar tantos años la prednisolona. Muy bien, Patricia, muchas gracias, doctor Molina. Bueno, hay dos partes. La miastenia gravis es otra enfermedad neurológica que a veces puede asociarse al lupus, porque el lupus, como ya lo hemos mencionado, afecta al sistema nervioso central. Entonces da convulsiones, psicosis, depresión, es un cuadro similar a la esclerosis múltiple, a la miastenia, neuropatías, etc. Meningitis también crónica puede dar. La pregunta de ella al final es muy importante porque ahora hace un mes estuvimos en el Congreso Mundial de Lupus en Buenos Aires y veo para el futuro una tendencia a usar muy poco los esteroides, porque los esteroides, que es la piedra angular del tratamiento, que es la cortisona, es el medicamento más importante por su efecto antiinflamatorio y modula el sistema inmune, pero tiene muchas consecuencias a largo plazo porque produce mucho daño en el organismo. Aumenta el daño cardiovascular, hipertensión, aumenta el riesgo de infartos, de osteoporosis, de catarata, etc. Hoy en día somos más cuidadosos con las dosis de esteroides y la tendencia es a usarlos por periodos no tan largos, tan prolongados, por años y años, sino a usar otros medicamentos que ahorran esteroides. Doctora Mejía, ahorita el doctor Molina decía que en la década del 50, del 60, la probabilidad de supervivencia de los pacientes era inferior a 10 años en un muy alto porcentaje y que eso ha cambiado radicalmente en estos años recientes. En esa mejora de las estadísticas, ¿qué tanto ha tenido que ver el desarrollo de las pruebas diagnósticas, el análisis y el conocimiento más certero de la enfermedad? Claro, es cierto, total. En esa época apenas estaba empezando con los diagnósticos de pruebas de laboratorio. Ahora viene comercialmente estas cajas de reactivos para poder ver si el paciente tiene un anticuerpo antinuclear o no. Hay más tecnología, empezando desde la parte de un cuadro hemático, ya es más específico. Entonces,
toda esta abertura a lo nuevo, a la metodología, a la investigación, biotecnología, nos ha ayudado a diagnosticar mejor una enfermedad autoinmune. Doctor Molina, hay una respuesta que le estamos debiendo a nuestros televidentes con respecto al lupus, el embarazo y además al tema hormonal del cual hablábamos ahorita. Además, si, como en uno de los casos que nos expuso un televidente, estos niños nacen en algo, se pueden ver afectados por el lupus de su madre. Bueno, la teoría o la hipótesis hormonal es fundamental en el lupus, por eso esta enfermedad es más frecuente en las mujeres en su edad reproductiva que están produciendo hormonas, estrógenos, porque los estrógenos activan el sistema inmunológico. Por eso la enfermedad es menos frecuente en los extremos de la vida, en la niñez y después de la menopausia, después de los 50 años, porque ya no hay estrógenos circulantes. Entonces los estrógenos tienen una relación muy importante con la actividad, el empeoramiento del lupus, por eso tenemos que tener mucha precaución con los anticonceptivos que tengan estrógenos, con el embarazo, con la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia, etc. Entonces tenemos que seleccionar muy bien qué pacientes pueden tomar estos anticonceptivos o estos estrógenos por la hipótesis hormonal, que es muy importante. Ya lo manifestado, es 9 veces más frecuente en las mujeres, en la edad reproductiva. De hecho, mi tesis acá en la universidad fue de lupus en hombres, que es mucho más raro. Entonces, la investigación que hice ya con la universidad y que la seguí en el posgrado fue del lupus en el hombre, que es mucho menos frecuente, pero es más severo que las mujeres, curiosamente. Doctor Molina, me quedan varias preguntas, pero una de ellas es una curiosidad para saber si es un mito o una realidad. ¿Qué tanto afecta la luz solar y qué tanto activa los síntomas y las dificultades en los pacientes? Y si eso no es un mito, sino que es verdad, ¿eso por qué se da? Es completamente cierto. De los factores ambientales que yo mencionaba entre las causas del lupus, la luz ultravioleta y el sol es uno de los principales factores que participan. Entonces la luz ultravioleta, el sol, producen una alteración en unas células de la piel que llaman los queratinocitos, y esos pacientes van a expresar más el anticuerpo que ahora mencionábamos, que es el anti-RHO. Esos pacientes tienen más sensibilidad al sol, y eso es uno de los síntomas característicos del lupus: fotosensibilidad, sensibilidad al sol, sobre todo cuando tienen ese anticuerpo que se llama anti-RHO. Entonces los pacientes con lupus deben tener mucho cuidado con el sol, con ir a la costa, exponerse al sol, entonces debe usar muy buen bloqueador solar y medicamentos que tienen estos factores fotoprotectores. Yo tengo una preguntita para el doctor Molina. Como vemos que la luz ultravioleta es tan importante, ¿qué piensas de las cámaras bronceadoras? También puede en cierta parte ser contraproducente. Entonces todo paciente con lupus es que la luz de la oficina, de la casa, también puede afectar. Entonces el paciente con lupus tiene que tener mucha protección de la luz, del sol y de la luz. Doctor Molina, doctora Mejía, si finalmente nos queda apenas un minutico, podamos dar algunas recomendaciones básicas, generales para los pacientes. Doctora Mejía. Lo que decía el doctor Molina, primero no pensar que el lupus es una enfermedad mortal, porque el lupus, bien tratado, es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que se puede manejar. Obviamente siempre el paciente va a estar con especialistas indicados, pero no es un cáncer, como decíamos, sino es una enfermedad crónica, pero tratable, ¿sí? Otra cosa que yo quería comentar es que muchos pacientes con lupus tienen otras enfermedades autoinmunes asociadas, como es el caso de los síndromes antifosfolípidos también, o un Sjögren. Entonces no es un paciente que sea solo un cuadro clínico, pueden tener varias asociaciones distintas con diferentes enfermedades autoinmunes. Bueno, entonces como mensaje final, el lupus no es una enfermedad curable, pero sí controlable. Y es muy importante que el paciente lleve una vida muy saludable, porque una de las principales causas de mortalidad a largo plazo es la enfermedad cardiovascular, el infarto. Entonces tiene que llevar una dieta muy saludable, hacer ejercicio, evitar el cigarrillo. Y les quiero dar muy buenas noticias, que vienen medicamentos muy prometedores para controlar esta enfermedad. Se está trabajando mucho ahora en el Congreso Mundial, presentaron un montón de investigaciones con nuevos medicamentos, con muy buena seguridad, muy pocos efectos secundarios, que parecen ser muy prometedores.
Doctora Mejía, doctor Molina, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora Beatriz, cerramos una nueva semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable. El próximo lunes es festivo, pero el martes a las 11 de la mañana, aquí juiciosos y cumplidos. Así es, Felipe, y hablaremos sobre la citología vaginal, que es un tema fundamental en la salud de la mujer y además en la salud sexual y reproductiva de la pareja. Gracias, doctora Beatriz, que tenga un buen fin de semana, que lo disfrute bastante. Y a todos gracias por acompañarnos. Y hoy, obviamente, un agradecimiento muy especial a nuestros anfitriones, a toda la comunidad académica de la Universidad CES. Estamos en la sede del Poblado, aquí originamos este programa. Siempre han sido muy asertivos con las invitaciones que les hacemos a acompañarnos y nos vamos muy contentos de hacer esta presencia aquí. El martes a las 11 de la mañana vuelve el consultorio, vuelve Medellín, Ciudad Saludable. Un feliz fin de semana para todos. Colombia tiene